Hoy quiero acercarme a tu presencia y conversar contigo, mi Señor. Ha sido largo el camino, que cansado y sin fuerzas vengo a ti. Mi corazón ya no quiere continuar, mis ojos tan cansados hoy están y en medio de la tormenta parezco desmayar. Jesús, tú eres mi respirar, en tu presencia encuentro paz. Cúbreme con tus alas y lléname de tu calor. Abrázame, abrázame, Señor. Quiero vivir bajo tu sombra y llena hoy mi corazón, oh Dios, y calma la sed de mi alma. Yo solo quiero acercarme, necesito de tu amor y vivir abrazado a ti. Mi corazón ya no quiere continuar, mis ojos tan cansados hoy están y en medio de la tormenta parezco desmayar. Jesús, tú eres mi respirar, en tu presencia encuentro paz. Cúbreme con tus alas y lléname de tu calor. Abrázame, abrázame, Señor. Jesús, tú eres mi respirar, en tu presencia encuentro paz. Muy buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen con la paz de Dios, a los hermanos, a la familia en la fe y a todos los amigos que nos están siguiendo por estos distintos medios digitales para seguir el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, hoy en este segundo domingo del año quiero compartir algo que quizás el texto bíblico nos ha sido muy conocido, porque es uno de los milagros muy hablados, muy compartidos, muy predicados, pero que como tiene mucha riqueza en el accionar, en la esencia misma del milagro, es necesario compartirlo. Y le voy a hablar, o vamos a basar esta prédica en aquel hecho magnífico, sobrenatural, milagroso, providencial, que es la resurrección de Lázaro, ¿sí? Este hecho, esta resurrección de Lázaro, de este amigo de Jesucristo, amigo de la familia, amigo de las hermanas, de Marta, de María, ¿sí? Que habla tanto, es un texto tan enriquecedor, porque nos permite ver no solo el accionar de Dios, nos permite ver también la actitud humana, el sentimiento humano, ¿no? Es decir, mucha de la gente que fue cercana a Jesucristo en esa época, gente común y corriente, como usted, como yo, pues a pesar de conocerle a Jesucristo, a pesar de haber visto en él sus milagros, sus prodigios,
a pesar de que esa cercanía les permitió conocer un poquito más algo que me parece a mí tremendamente valioso, como es el corazón de Dios, el corazón de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Digo, a pesar de eso, no dejaron de ser seres humanos, no dejaron de ser seres humanos, una vez más, como usted y como yo. Y eso es maravilloso, ¿por qué? Por la sencilla razón de que eso nos permite a nosotros saber que ellos no estaban en una condición especial, no eran gente que fue previamente predestinada con cierta actitud espiritual o con cierto testimonio o con ciertas acciones o con cierto currículum, ¿sí? Que les permitió ser beneficiarios de tal o cual situación que hizo Jesucristo aquí en la tierra. No, por el contrario, fueron personas fallidas, fueron personas con poca fe, fueron personas con defectos, con dificultades, con problemas, ¿no es cierto?, que pues simplemente tuvieron el privilegio de poder tener esa cercanía con Jesucristo y demandar un favor para que éste les sea hecho. Por ejemplo, ¿no es cierto? Como hay personas que recibieron una palabra de orientación, una palabra de bálsamo, fueron sanados de enfermedades, etcétera, etcétera. Este es uno de los casos más emblemáticos, digamos, en cuanto a milagros. ¿Por qué? Porque por un lado se menciona, por ejemplo, que efectivamente Jesucristo amaba a Lázaro y a sus hermanas, es decir, había una relación muy cercana. Y uno de los puntos que son de discusión, por decirle de alguna manera, es precisamente el hecho de que, habiendo sido anunciado Jesucristo, de que Lázaro estaba enfermo, que fue mandado este mensaje por parte de sus hermanas, ¿sí?, pues Jesús se toma su tiempo y se acusa, en primera instancia podríamos decirlo así, se acusa de que Jesucristo fue, si no el culpable, al menos tuvo un grado de responsabilidad en la muerte de Lázaro por no acudir a tiempo, ¿no es cierto?, por no llegar a tiempo. Tu amigo Lázaro está enfermo, ¿sí?, y Jesucristo se tomó el tiempo suficiente, ¿sí?, hasta que sucede la tragedia que se pretendía evitar. Entonces, desde el punto de vista humano, por ejemplo, este evento se dice que efectivamente la tardanza de Jesús es la que permitió que la fatalidad se llegue a consumar, ¿no es cierto? Eso visto desde el punto de vista humano. Otro de las situaciones que hay que destacar en este milagro es que efectivamente, una vez que ya se enteran, ¿no es cierto?, que había muerto, la gente que estaba alrededor de Jesús, sí, le dicen: Señor, tú no fuiste a tiempo y Lázaro está muerto, ¿sí? ¿Qué pasó con aquel requerimiento de estas personas a quienes supuestamente tú amabas? ¿No es cierto? Y Jesús da una primera respuesta que da lugar a elucubración. Y él dice que Lázaro no está muerto, que Lázaro duerme, ¿sí? Y ellos pensaron que efectivamente era quizás algún estado de la persona en el que carecía de reacción, pero que en realidad sus signos vitales, o algunos de ellos, de pronto podían haber estado todavía funcionando, alguna cosa así. Pero no, Jesús les dice: no, Lázaro está muerto. O sea, yo estoy diciendo que él duerme porque yo soy la resurrección y la vida, ¿no es cierto? Pero Lázaro en realidad está muerto. Y para probar que está muerto, pues yo voy a esperar 4 días después de que le hayan enterrado a él, para que a todo mundo quede la constancia y no quede esa posibilidad de pronto de decir: no, en realidad Lázaro no murió, fue nada más unas horas que estuvo inanimado. No, entonces Jesús espera a propósito para que no haya la confusión con sus palabras, que él mismo había dicho: sí, Lázaro no muere, sino que está dormido. ¿Sí? Pero fue una expresión del Dios Todopoderoso Jesucristo. Y quizás un aspecto adicional es la crítica de la gente, la crítica que había de la gente, ¿no es cierto? Unos pocos defendían la condición sobrenatural de Jesucristo como Hijo de Dios, ¿sí? Pero mucha gente que le seguía, la mayoría de ellos eran noveleros, y toda gente novelera termina siendo criticona y por lo tanto un tropiezo en la vida de los cristianos, ¿no es cierto? ¿Qué decía esta gente novelera, esta multitud que le seguía y que estaba a la expectativa? A ver, ¿qué pasa? Si hace, no hace, si viene, si evita que se muera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esta gente dice:
criticando, juzgando, señalando, molesta inclusive, dice, no podía este que abrió los ojos al ciego, unos versículos anteriores, dice, no podía este que abrió los ojos al ciego evitar que muriera Lázaro. Entonces, así es la gente, ¿no es cierto? Así es la gente, dice, no podía este Jesús que ayudó a esta otra iglesia ayudar a esta. No podía este que evitó que el pastor X muera con COVID, ¿sí? Evitar que este otro muera con COVID. ¿Por qué al uno sí y al otro no? ¿No es cierto? Y digo, la gente que muchas veces le sigue a Jesucristo, que ha estado en nuestras bancas, ¿no es cierto? En las bancas de nuestras iglesias, no estoy hablando solo de la congregación que Dios puso bajo mi responsabilidad, sino que esté en las bancas de las iglesias. El gran problema es que no es gente comprometida, no es gente que quiere conocer verdaderamente de Dios y saber y adentrarse y ser parte de, ¿no es cierto? Y apoyar y etcétera, etcétera, en todo lo que se requiera, sino que más bien parece que es mucha gente novelera. Está ahí pendiente para asistir el domingo cuando asistíamos, que espero que pronto lo hagamos, ¿sí? O está ahí simplemente para mirar quién va, quién viene, mostrar alguna cierta actitud, por no decirlo apariencia, ¿sí? de santidad, de bondad, de piedad, en fin. Pero cuando se trata de que por qué tal cosa no sucedió, entonces este que abrió los ojos del ciego no podía evitar que muera Lázaro, por favor, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué destaco un poco de esta multitud? Porque hay un punto que Dios le dedica, que Jesucristo le dedica a esta multitud. Bueno, en ese contexto permítame leerle los versículos que vamos a tomar como base y que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 38 al versículo 44. Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. Hago yo la lectura de la palabra. Le pido por favor que siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios, ¿sí? Y que sigamos este texto bíblico. La palabra de Dios dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, ahí está el milagro consumado, ¿sí? Para cerrar la boca de todos aquellos. Dijeron: pero ¿por qué no viniste a tiempo? Si hubieras venido, las mismas hermanas de Lázaro, si hubieras venido, mi hermano no habría muerto, ¿no es cierto? La multitud de este que abrió los ojos no podía evitar que muera Lázaro, ¿no? Y todos los comentarios alrededor de algo que no amerita ni comentar, ni siquiera detenernos a pensar, que es el accionar de Dios. ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios permite? Vea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el accionar de Dios? ¿No es cierto? Entonces, creo que debemos comenzar ubicándonos en ese sentido, de tal manera que podamos tener un conocimiento correcto de Dios y sobre todo irnos ubicando también en cuanto a la posición que nosotros tenemos con Dios. O sea, por un lado, saber que nosotros somos humanos, que es verdad que a veces demandamos de Dios un favor, un milagro, un prodigio, una señal, que Dios nos socorra, nos ayude, nos bendiga, sí. Pero por otro lado, saber que no podemos ni presionarle a Dios y peor juzgar lo que Él haga o deje de hacer, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos aquí en la tierra, Él está ahí en el cielo. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, porque tanto sus caminos como sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Bueno, entonces, en esta perspectiva dice así, ¿no es cierto? En este texto, desde que comenzamos a leer, porque el milagro se relata también
o todo el acontecimiento se relata desde desde el versículo 1 del capítulo 11 que acabamos de leer, pero nos hemos dirigido directamente al 38, en el que dice que Lázaro había muerto, ¿sí? Que le habían puesto en un sepulcro y que había una piedra puesta encima. Yo quiero tomar este primer versículo para ponerle el nombre a esta prédica, a esta charla. La vamos a llamar así, la piedra puesta encima, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, realmente nos dice que el sepulcro de él, tal como lo menciona, era una cueva. Entonces parece que esta cueva, desde la superficie, ¿sí? Era hacia abajo, ¿sí? Y como estaba hacia abajo, entonces pues pusieron una piedra encima. Eso era algo muy común, ¿sí? De hecho, a las personas se les enterraba fuera de la ciudad, precisamente, entre otros motivos, para evitar el mal olor, ¿no es cierto? Entonces se trataba de que sea un poco distante y se ponía una piedra. Una piedra no para evitar el mal olor, porque la piedra no era la puerta perfecta del agujero de la cueva, ¿no es cierto? Excepto en ciertas personas que gozaban de alguna autoridad o que gozaban de alguna condición económica, a ellos sí se les acoplaba las cuevas, los distintos huecos, los lugares escogidos para enterrarles, y de antemano ya se labraban las piedras o de algún modo para poner una puerta. Pero como Lázaro era uno más del montón, ¿no es cierto? Lázaro era un hombre común y silvestre, entonces pues la piedra que más se adecue para ponerla ahí. Una de las cosas era para que no se profane esa tumba, ¿no es cierto? Es decir, para que no saquen ese cuerpo. Y la otra, en parte, digo, para evitar un poquito el mal olor. Esa era la puerta, la piedra que estaba puesta encima. Y así se llama esta prédica, ¿sí? La piedra puesta encima. Y ya le voy a decir, y ya va a entender el por qué me he permitido ponerle este aspecto. ¿Qué es lo primero que pasa? Y aquí yo quiero compartirle 4 aspectos secuenciales, sucesivos, que se dieron en este evento, en este acto, ¿no es cierto?, que acabamos de leerlo. Lo primero que Jesucristo hace, ¿sí? Una vez que dice, Él volvió a la sepultura, había estado un poquito, quizás horas antes, o máximo unas 24 horas antes había estado ahí, en donde Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, en la presencia de sus hermanas que le reprochaban y le decían, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús se retiró por un momento y dice que volvió a la sepultura. Entonces llega a la sepultura, dicen, ¿dónde está? Le indican dónde está, suben a ese lugar, sabían que estaba en una cueva que tenía gradas, que habían acoplado esas gradas, que estaba hacia abajo, en donde habían puesto esa piedra. Y Jesús dice primero esto que va a aparecer como un primer punto que es necesario que nosotros entendamos. Dice, quitad la piedra, hiede ya. Así dice, ¿no es cierto? Dice, quita la piedra, pero a su vez su hermana decía, Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Si así nomás ya huele, imagínense lo que implica esto. ¿Qué implicaba esto? Vea, en el aspecto real de nuestra vida, si nosotros esperamos, como estamos esperando muchos de nosotros, yo soy uno de ellos, un milagro en mi vida, un milagro en esta área, un milagro en esta otra, un milagro en fin, yo soy un demandante de lo sobrenatural de Dios, ¿no es cierto? De que Dios se glorifique, de que Dios muestre que es Dios, ¿sí? Como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy, pero hay cosas que todavía tengo pendientes en mi lista de peticiones a mi Señor, ¿no es cierto? Entonces, todos quienes esperamos un milagro, ¿sí? Debemos entender que hay una parte humana que nosotros debemos hacer, ¿sí? Que no es la difícil, obviamente, que sí requerirá un poquito de esfuerzo de nuestras vidas. Si nosotros vemos literalmente este aspecto, a esas alturas, es decir, 4 días después de enterrado, obviamente ya olía mal, por eso dice, hiede ya, ¿no es cierto? Retirar la piedra implicaba primero un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo, o sea, tratar de quitar eso, pero un esfuerzo que a su vez implicaba permitir que todo el mal olor salga, ¿no es cierto? Con esto, lo que Dios ha hablado a mi vida, ¿sí? Del esfuerzo que quitemos, que hay que hacerlo, porque ya huele mal, significa que nosotros, para que Dios pueda hacer el milagro, para que Dios pueda obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas, a veces toca quitar esa piedra que está encima, que nos oprime, que nos aplasta, que nos oculta, que nos opaca, y que tenemos que retirarla
para deponer ciertas actitudes, para dejar de lado, ¿sí? Y que quede el camino libre para que Dios haga lo más difícil, que es el milagro, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos corresponde quitar esa piedra, porque hay veces que nosotros, o por comodidad, ¿sí? O por vergüenza, no queremos quitar esa piedra. La comodidad nos dice, no, Señor, tú puedes hacer el milagro. Yo sé que Dios podía de un soplo quitar la piedra, yo sé que es así, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que nosotros tengamos este primer paso de reconocimiento, de ser esforzados, de destapar nuestras vidas y dejar la transparencia, el camino libre para que Dios haga, ¿no es cierto? Yo le digo, creo que podríamos decir que es de poner ciertas actitudes, de poner cierta imagen. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más al final de este aspecto principal, ¿no es cierto? Quita la piedra, el primero, quita la piedra porque ya huele mal, hiede ya, ¿no es cierto? El primer aspecto. El segundo aspecto que destacamos aquí y que le dije es secuencial, es que solo cuando se quite la piedra, ¿sí? Antes no, solo cuando se quite la piedra vamos a ver la gloria de Dios. El segundo punto es este: verás la gloria de Dios. Es difícil nosotros como seres humanos tener un concepto de la gloria de Dios, ¿sí? Es algo que nuestra mente, por brillante que pudiera ser, nuestra inteligencia, no digo del conocimiento, sino nuestra capacidad intelectual, ¿sí? No permite avisorar, ni siquiera dar un concepto de lo que es la gloria de Dios. Yo le voy a dar una pauta que no coincide, que no tiene nada que ver con un concepto, con una descripción de la gloria de Dios. No sé quién podría atreverse a tratar de definir la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero para que tengamos un pequeño entendimiento, le voy a decir lo que sucedió ahí y que es aplicable a nuestras vidas. Miren, cada vez que nosotros demandamos un milagro, ¿no es cierto? Le decimos, Señor, yo te pido que por favor me ayudes con $10,000 para pagar la situación que inminente está aquí en una deuda o en el conjunto de deudas de mi vida. Yo te pido, Señor, por favor, dame esos $10,000, yo te ruego, te suplico, tú sabes, yo he sido un fiel diezmador, he sido una persona generosa y te ruego, bendito Padre Santo, porque más o menos así va nuestra oración, o sea, le queremos presionar a Dios mostrándole nuestras obras, ¿sí? Y Dios conoce todo, Dios conoce absolutamente todo, ¿no es cierto? Y resulta que como tenemos la expectativa de un milagro, estoy dando por un ejemplo, $10,000, ¿sí? Creo, en mi condición, creo que no es una cantidad que uno la puede obtener de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Por eso me permito decir 10,000. Quizás para otro 10,000 sea el vuelto del pan y diga, para mí un milagro será 100 millones. Bueno, para mí 10,000, ¿no es cierto? Entonces, y uno dice, los $10,000, Señor, ¿sí? Y de pronto, Dios primero se toma su tiempo, pasan 4 días, ya comenzó el juicio coactivo, ya están golpeando a la puerta y llamando por teléfono constantemente por la situación. Es decir, el Señor se toma su tiempo. ¿Y quién soy yo para decirle que se apure? ¿No es cierto? Y de pronto Dios me dice, quita la piedra, entiendo cuál es la piedra que tengo que quitar, la retiro y veo la gloria de Dios. Y de pronto veo, por darle el ejemplo, por corroborar en el ejemplo, que no me llegan $10,000, me llegan 15. O que cuando tengo los $10,000 que le había pedido, sí, veo que las deudas no han sido de 10,000, sino solo de 7, y me queda el vuelto, ¿no es cierto? Le estoy diciendo que me permito dar este ejemplo, sí, que lo voy a corroborar con lo que nos cuenta el texto bíblico, para más o menos hacernos a una idea, no tratando de describir la gloria de Dios, sino de tener un entendimiento al respecto. ¿Qué es lo que estaban demandando las hermanas y la multitud que estaba ahí a la expectativa? Que resucite Lázaro, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo lo que quería es que Lázaro resucite, quite la piedra y entra a verle y a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que al ver la gloria de Dios, habían unas gradas que bajaban a la cueva, ¿sí? Y él dice, nos destaca la palabra de Dios, no en vano lo destaca, estos detalles que parecerían intrascendentes, pero que son esenciales en este momento. Dice que él estaba atado pies y manos, y su rostro cubierto con un sudario, ¿sí? Es decir, una persona que había muerto
4 días atrás, que estaba atado, vendado de pies y manos, como una momia, ¿sí? Vendado pies y manos, ¿sí? Y su rostro tapado con un sudario, de pronto aparece en la puerta. Lo que se quería es que resucite, pero resucitó. Caminó atado de pies y manos. ¿Cómo? No me pregunte el cómo le corresponde a Dios, ¿sí? Y salió sin chocarse y sin caerse, a pesar de estar tapado con sudario, hasta la puerta. Entonces, no le digo qué es la gloria de Dios, solo le digo que la gloria de Dios nos permitirá ver más de lo que nosotros esperamos que Dios haga con el milagro. Pero quita la piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí verás la gloria de Dios. Es decir, Dios va a hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Esa es la gloria de Dios. Señor, yo esperaba solo esto porque esto es lo que te había pedido, pero wow, ahora veo esto. Yo esperaba, Señor, que no me quiten el trabajo, pero me han ascendido. Yo esperaba, Señor, que no me bajen el sueldo y me ha aumentado. Yo esperaba, Señor, que solo me des para la medicina y me ha sanado. Yo esperaba, y ahí está la gloria de Dios. Y así se manifiesta la gloria de Dios. Insisto, no puedo definir, no sé si alguien puede hacerlo, no puedo definir la gloria de Dios, pero el entendimiento que tengo es este: Dios en su gloria hace, muestra, da, concede más de lo que nosotros le pedimos. Porque Él es Dios, porque Él es Dios. Nosotros en nuestra limitación tenemos un objetivo, pero Dios a ese objetivo lo puede engrandecer. Verás la gloria de Dios. El tercer punto que quiero compartirle es que Jesucristo deliberadamente, una vez que se quita la piedra, una vez que aparece el muerto resucitado, atado y con el sudario y en la puerta, habiendo subido gradas, ¿cómo lo hizo? No sé, no entiendo. Lo que sí sé es que lo hizo. Jesús dice, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me oyes. Y esta parte va de mí. Y sonriéndole al Padre mientras le miraba en el cielo, le dice: yo sé que siempre me oyes, sino que dije por causa de esta multitud, para que crean que tú me enviaste. Y me atrevo a decir que Él lo hizo esto con una sonrisa, de manera deliberada, no con un ánimo belicoso, ni mucho menos, pero hizo así, dice, alzó los ojos al cielo, ¿no es cierto? Y dijo: Padre, te doy gracias porque me oyes. Yo sé que siempre me oyes, sino que esta gente, estos cristianitos, estos que vienen a la iglesia y los que están alrededor de ellos, necesitan saber que tú me enviaste, que yo soy Señor, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Vea lo que esto significa, mi querido hermano, mi querido amigo, persona que nos está siguiendo. Usted que ha dispuesto su corazón para escuchar el mensaje en esta mañana, pues déjeme decirle que ese mismo Jesús, que intercede siempre por nosotros, es el que hoy está a la diestra del Padre, exactamente intercediendo por nosotros. Ese mismo Jesús, ¿no es cierto? Ese Jesús está diciendo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y el pastor Santiago tiene esta necesidad. Él tiene este anhelo y yo sé que lo puede hacer. Te pido que lo hagas, no solo por él, porque él cree. Te pido que lo hagas para que la gente que esté en su entorno crea que yo soy el Señor de ese pastor, ¿no es cierto? Y así es, ¿sí? Entonces, no es que Dios tenía que estar a la expectativa, a ver a qué horas, o Jesucristo, perdón, tenía que estar a la expectativa, a ver a qué hora Dios abre la ventana del cielo para hacerle un... Sí, escúchame, Señor. No, Jesús, si estando aquí en la tierra en su condición humana, con toda la limitación que eso implica, tenía una comunión plena, permanente, constante y maravillosa con su Padre, ¿cuánto más ahora que está a la diestra del Padre? ¿No es cierto? Entonces este tercer punto es: Jesús intercede por nosotros. Y Él tuvo que levantar los ojos y decir: te doy gracias porque me oyes, aunque yo sé que siempre me oyes, por causa del resto. ¿No es cierto? Mi querido amigo, mi querido hermano, familia de la fe, hermanos en Cristo Jesús, por favor, no dejen de orar, de pedir y de demandar a Dios el milagro, el que esté esperando, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepa usted que ese Jesús no solo que venció a la muerte, porque su sepulcro y su madero quedaron vacíos, sino que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
Y eso Él lo demostró, ¿sí? Y lo demostró no solo delante de las incrédulas y quejambrosas hermanas de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cualquier parecido es pura coincidencia. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿sí? O la multitud. Que ya vamos a hablar de la multitud en el cuarto punto, ¿no? Dice, que abrió los ojos al ciego no podía evitar que Lázaro muera. No que era amigo, no que dizque era el amiguis, no que se llevaban bien. ¿Y cómo permite eso? ¿Sí? ¿Y por qué Dios no da de comer a todos los pobres? ¿Y por qué Dios no que Él es el rey de los cielos? ¿Y por qué no hace esto? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Déjele actuar a mi Señor, déjele actuar a mi Señor. Él sabe cómo hace las cosas y las hace perfectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuarto punto también fue necesario, él dice, ¿no? O sea, yo tengo que levantar mis ojos a mi Padre a pesar de que estoy conectado con Él permanentemente, porque yo sé que Él me ama y yo le amo a Él y le obedezco y por eso Él usa mi vida, ¿no es cierto? Dice, tuve que hacerlo para que la multitud crea. Este es el cuarto punto y que es un objetivo de parte de Dios, que la multitud crea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente seguía así. Y a veces es necesario que este tipo de cosas suceda, aunque en principio es al revés los milagros como Dios ejecuta. ¿Por qué le digo es al revés? ¿Y por qué en principio? Porque cuando nosotros no tenemos un conocimiento de Dios, nosotros queremos ver para creer. Pero eso es al principio, fruto de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia, ¿no es cierto? Pero luego, ¿sí?, nos damos cuenta que más bien el ver los milagros es cree y verás. Al principio, ver para creer. Pero luego que le conocemos, que entendemos, que sabemos, que miramos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas y en la vida de muchas personas, entonces ahí sabemos que hay que creer para ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Dijo, vea, para que la multitud crea, es decir, el propósito del milagro que Dios quiere hacer en su vida, que Dios quiere hacer en mi vida, el que le estoy pidiendo, el que estoy insistiendo, el que yo sé que mi Señor lo va a hacer, ¿no es cierto? Ese propósito del milagro de Dios no es solo para beneficiarle a Lázaro, no es solo para beneficiarle al pastor Santiago, no es solo para beneficiarle al hermanito o a la hermanita tal, ¿sí?, sino es para que la gente que está en nuestro entorno crea, que la multitud crea. Hoy más que nunca necesitamos los cristianos, quienes tenemos ese compromiso y esa bendición, esa misericordia y ese privilegio de haber sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos debemos, ¿sí?, quitar la piedra. Ya terminamos ampliando un poquito este aspecto, porque así es el tema, ¿sí?, la piedra puesta encima. Entonces, nosotros debemos quitar la piedra, nosotros debemos esperar ver la gloria de Dios, más de lo que imaginamos o pedimos y pensamos, ¿sí? Nosotros debemos saber que Jesucristo constantemente, permanentemente, siempre está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, diciendo, Señor Dios, papá, yo sé que tú siempre me oyes. Es más, ahora le puede decir así, porque está a la diestra del Padre. No, si está a la diestra es acá. Entonces le dice, papá, sí, yo sé que tú me oyes. Ayúdales. ¿Sí? Ayúdale a mi hijo, ayúdale a mi pastor, ayúdale a mi amigo, ayúdale a esta sierva, ayúdale a esta mujer que ha derramado sus lágrimas, ayúdale, concédele el privilegio, el milagro, ¿sí?, todo lo que están pidiendo porque está dentro de tu voluntad, papá, sí, para que la multitud crea. No porque nadie merece, sino hazlo, Señor, sí, para que la multitud crea y también para que ellos afirmen su fe en mí. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en que el mundo se ha venido abajo, muéstrales que ellos viven en el mundo, pero que te pertenecen a ti, ¿sí?, que no dependen de las condiciones del mundo, sino que dependen de ti, papá, y de mí. Así que, para que la multitud crea, hazlo, por favor, ¿no es cierto? Y ahí está. Entonces, Dios quiere que así sea. La pregunta obvia, para concluir el tema, la pregunta obvia es, ¿cuál es la piedra que tienes encima y que está impidiendo que el milagro se ejecute, que el milagro llegue, que el milagro se manifieste? ¿Cuál es la piedra que está encima? Mire, el problema aquí con la piedra no es solo que esté encima y que esté impidiendo el milagro, sino que la piedra por sí misma no puede tapar el mal olor. No puede tapar el mal olor. Y el mal olor ya está anunciando lo que está ahí escondido, lo que no se quiere dejar ver, ¿no es cierto? Pero ya hay ciertos visos de lo que se está anunciando, de lo que se está escondiendo, de lo que se está ocultando.
¿Cuál es la piedra que está encima? ¿Es el orgullo? El orgullo que no quieres quitarlo de encima tuyo porque piensas que te vas a ver avergonzado, cuando ya ha habido ciertos visos porque ya hiede, ya huele mal, ya se nota, ya han habido ciertos chispazos de mal olor. Y la gente que está en el entorno ya se está dando cuenta que no eres tanto como lo que piensas aparentar. ¿Es el orgullo? ¿Es una falsa imagen? ¿Es una mentira constante en tu vida? ¿Es una falsa humildad? ¿Cuál es la piedra que está encima y que está impidiendo efectivamente que Dios haga el milagro? ¿Es un pecado oculto que te está oprimiendo y que está ya saliendo un mal olor? ¿Es una presión social? ¿Cuál es la piedra que está encima? Que Dios dice, ve, yo puedo quitarla. Yo puedo cambiar ese mal olor en buen olor. Pero yo necesito que tú lo hagas. Que tú quites esa piedra de encima. ¿Cuál es ese pecado reiterado que nadie aparentemente se da cuenta, pero que ya trae un mal olor? Y que aparece de cuando en cuando, por lo tanto, termina siendo deliberado. O esa imagen de aleluya, aleluya, de falsa santidad. Vea, yo soy de una época, y le doy gracias a Dios en su infinita misericordia que rescató mi vida y que rescató, siempre destaco yo dos aspectos de mi época de salvación, del milagro más grande que he recibido en mi vida, en medio de todos los milagros que he recibido y de los que voy a seguir recibiendo. Yo destaco siempre dos aspectos en mi salvación, cuando Dios me cogió en sus manos. La primera, ¿sí?, que lo hizo ocupándole a mi pastor. ¿Sí? Yo no quiero desmerecer a ningún pastor, ni de esa época, ni de esta época, porque son siervos de Dios y que Dios nos sostenga, nos bendiga, nos use, nos utilice y nos tome como instrumentos para gloria y honra de su santo nombre. No quiero juzgar, pero en el amor que le tengo a mi pastor, yo siempre digo esto, solía decir esto, si yo hubiera llegado a una iglesia en donde estaba cualquier otra persona que no sea mi pastor, no sé si hubiera perseverado. Porque Dios le usó de tal manera a mi pastor que me enganchó, ¿no es cierto? Con pequeños detalles, con cosas que en ese momento eran tan necesarias para mi vida y que definitivamente él en obediencia hizo todo para capturarme. Primera cosa, ¿no es cierto? Y la segunda cosa es que yo llegué a los caminos del Señor hace ya aproximadamente 29 años. En este año, si Dios nos da salud, vida y Cristo no viene antes, en el mes de noviembre estaré cumpliendo 30 años de haber llegado a los caminos del Señor. La segunda cosa que yo destaco, una, que llegué a los caminos de Dios siendo usado mi pastor, ¿no es cierto? Y la segunda es que yo llegué en una época de transición en la conducta del cristiano en mi país y creo que en Latinoamérica, ¿no es cierto? Es decir, se comenzó a dejar de lado esa apariencia que se trataba de que sea notoria, ¿sí?, entre el cristiano verdaderamente, el cristiano evangélico, el que se rige por la palabra, etcétera, etcétera, versus o el no cristiano o el falso cristiano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la actitud aparente que tenían esos cristianos? Yo pude conocer a algunos de ellos en los inicios de mi caminar, ¿sí?, que tenían aquí una Biblia. Por un lado parecían personas amargadas, ¿sí?, todos ellos bravos, malgenios, no hablaban con nadie porque todo el mundo era pecador, nadie era digno de dirigirles la palabra, ¿sí? O por otro lado eran personas extremadamente, que querían mostrar una condición extremadamente piadosa, ¿no es cierto? Y ponían la cara, sus movimientos, su tono de voz, casi no se les oía, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Sí? Y no hablaban duro, ¿no es cierto? Y hasta su caminar era angelical, ¿sí?, a criterio humano obviamente, pero digo, gracias a Dios, cuando yo llegué a los caminos del Señor, ya comenzó una, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, del entendimiento de esta palabra, ya comenzó una revolución, ¿no es cierto? Y cambiaron muchas cosas, es decir, los cristianos de 30 años acá, me atrevo a decir así, porque en este año, si Dios permite, como le manifiesto, estaré cumpliendo 30 años de cristiano, ¿sí?, ya teníamos otra actitud, o sea, no necesitábamos, ¿sí?, andar con la Biblia bajo el brazo para hacer notar que somos cristianos, ¿sí? Pues
Cuando necesitábamos, llevábamos la Biblia. Yo soy abogado de profesión, en aquella época ejercía mi profesión, ¿sí? Y yo llevaba la Biblia, no una de este tamaño precisamente, porque ni los recursos me alcanzaban para adquirirla, ¿sí? Llevaba una Biblia mediana, ¿sí? Y la llevaba en mi maleta, y no necesariamente tenía que estarla promulgando, comunicando, mostrando, ¿no es cierto? Sí, sino que nuestra actitud hacía notorio que somos diferentes, que alguna cosa había ahí que nos hacía diferentes. Y era hermoso cuando la gente, sin saber que teníamos una Biblia en nuestra maleta o bajo el brazo, sin saber que nosotros nos congregamos en una iglesia cristiana, sin saber de muchas cosas, que la gente nos decía, como hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, nos dicen, sí, hay algo diferente en usted. Qué persona tan honesta, qué persona tan honrada, qué persona tan respetuosa, qué comedido es usted, qué diligente, sí, qué amable, qué cordial. Entonces la gente se da cuenta y dice, usted es diferente. Ahí le salto, ¿no? Le digo, es que Cristo Jesús es el que ha cambiado mi vida. Y ahí comienza la evangelización, ¿no es cierto? Entonces digo, gracias a Dios nací en esta época en la que cambió entre muchas otras cosas también, y espero que no haya una degeneración en este cambio, en el que cambió la música. ¿Sí? Si bien es cierto, aquellos himnos que habían venido de antaño, de generación en generación, que son aquellos que conmueven nuestras almas, eran hermosos, preciosos, cantados con el coro que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Ciertamente no han podido estar todas las personas que quisiéramos que hubieran estado, que son parte del coro, porque el problema de este virus ha limitado a algunas personas, ¿sí? Pero esos himnos antiguos, maravillosos, que uno comienza a cantar, cierra los ojos y es imposible no llorar de gratitud a Dios, ¿no es cierto? También fueron cambiando con instrumentos como los que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces hubo una pequeña revolución en la que ya entró una guitarra eléctrica, en la que entró una batería, en la que entró un teclado, aparatos de distinta naturaleza, una amplificación, ¿sí? Y eso no era para atraer a la gente, era simplemente una actualización sin perder la esencia de la adoración, Y por eso digo, quizá no vayamos en proceso de degeneración, ¿no es cierto? Y que después me echen la culpa a mí y que digan, es que el pastor dijo que debemos actualizarnos de la música, así que ahí va un reggaetón. No es cierto? Todo con tranquilidad, todo con calma, sobre todo sosteniendo la esencia. La invitación es para que nos pongamos delante de Dios y le digamos, como en esta oportunidad, para culminar esta charla: Papito Dios, tú sabes que necesitamos de tu manifestación sobrenatural. Tú sabes que necesitamos de ese milagro que hemos venido pidiendo, insistiendo, y que queremos, mi Dios, ya sanar esa área de nuestra vida, sea las finanzas, sea la salud, sea las relaciones interpersonales, cualquiera sea la situación de nuestras vidas en la que estamos demandando ese milagro, mi Dios. Tú sabes que hemos venido insistentes delante de ti para rogarte que obres. Ahora te pedimos, mi Señor, que muestres, que reveles a nuestras vidas cuál es la piedra que necesitamos retirar, cuál es la piedra que necesitamos hacerla a un lado, para que entonces podamos ver la gloria de Dios, porque estamos totalmente seguros que tú siempre intercedes por nosotros y que ese milagro que lo vas a hacer en nuestras vidas va a permitir que mucha gente que está en nuestro alrededor crea que tú eres el enviado, que tú eres Dios, que tú vives y que tú reinas por los siglos de los siglos. Te damos gracias, precioso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo día miércoles. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 13 de enero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará